Querido podcast, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches. Dios les bendiga a todos ustedes, a toda nuestra audiencia, los oyentes, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en el automóvil o de cualquier parte donde nos estés escuchando, nos estás viendo. Te queremos bendecir el día de hoy, te queremos saludar. Qué gusto verte en este nuevo episodio, el número 8, y pues nos sigue acompañando una invitada de lujo a este nuevo episodio que es Jimenita. Bienvenida, Jimenita, a este 8º episodio de Torre de Oración Podcast, llamado Querido Podcast. Muchas gracias, Marquito, por esta invitación tan increíble. Ya saben que para mí es un honor estar aquí con ustedes, compartir contigo la palabra para mí es lo mejor y esperemos que les guste mucho este episodio que yo sé que va a ser de mucha edificación, es un tema bien importante y pues bueno, gracias por la invitación. No, hombre, de qué, Jimenita, es un gusto tenerte aquí, es un gusto que nos acompañes y pues bueno, mi querida Jimenita, pues quiero recordar, ya han de haber visto el título de este nuevo episodio, pero brevemente recordar el tema que se vio en el episodio pasado, que estuvo muy bueno, no se lo vayan a perder, vayan a verlo, pero recuérdanos poquito de qué fue lo que platicamos. Bueno, platicamos de las relaciones interpersonales que tenemos nosotros como personas y seres humanos e hijos de Cristo. Está muy bueno, vayan a darle like. Muchas gracias también a todas las personas que nos vieron, que nos preguntaron, que tuvieron sus dudas. Sigan haciéndolo, sigan preguntándonos todas las dudas que tengan y sigan nos dando mucho amor. Y pues bueno, Dios habló muchas cosas ese episodio pasado. También y toda fue la semana. Tema muy importante y toda la semana todavía nos estuvieron ahí preguntando varias cositas, entonces estuvo de mucha bendición. Así fue. Y de verdad gracias a toda la audiencia por preguntarnos. Jimenita por ahí estuvo respondiendo las preguntas que le hicieron y de verdad eso a nosotros nos anima mucho. Y para eso estamos, para servir. Dios nos manda a servir y un corazón de servicio y por eso nos encanta cuando nos comentan y en la medida de lo posible vamos a tratar de responder todas sus dudas, ya sea de manera como hizo Jimenita de video y si nos es posible y si no, bueno, vamos a responder de forma escrita en los comentarios. Así es. Y bueno, pues vamos a presentar el tema del día de hoy, que es un tema muy hermoso y es un tema que se los quiero compartir. Lo he estado compartiendo aquí en el grupo, ya tenemos prácticamente un mes. Y como dice, el título son las promesas de Dios, son en el sí y son en el amén. Y el versículo base que Dios me puso para este episodio y para este tema que vamos a ver de las promesas de Dios y cómo pueden actuar en nosotros, está en 2 de Corintios 1:20, que dice la palabra de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Y a qué se refiere esto? Que todas las promesas han sido cumplidas por Dios. Y vemos una promesa hermosa que está en Génesis, cuando pasó el diluvio, que Dios prometió no volver a destruir la tierra nunca más. Y el arcoíris fue parte de su pacto que hizo Dios con nosotros y que hizo Dios en la tierra. Y hasta el día de hoy la tierra no ha sido destruida. Seguimos aquí. Aquí seguimos y seguiremos hasta que Dios llegue otra vez por nosotros. Amén. Y bueno, Marquito, yo quisiera preguntarte, ¿cómo podemos entender las promesas y qué son? Gracias, Jimenita. Y pues, qué gran pregunta y qué hermoso es, ¿verdad? Las promesas. Yo creo que decir la palabra promesa o prometer es algo fuerte. Sí. Es algo muy importante, es algo que es la palabra y la palabra tiene poder, tiene respaldo. Sí. Nuestras palabras que decimos tienen acciones buenas como consecuencias también muchas veces de lo que nosotros decimos y de lo que nosotros hablamos. Y ahora bien, una promesa es algo sumamente importante. Yo quiero recordar, vamos a entrar a este tema, vamos a irlo desmenuzando poco a poco. Y yo recuerdo las promesas que me hacía mi papá cuando era un niño, que si cumplía ciertos puntos en la escuela y en la casa, que es lo más común a esa edad, él iba a cumplir la promesa que tenía para mí, ya sea un regalo, ya sea una comida o lo que mi Padre terrenal me haya prometido en la tierra. Y esto es muy hermoso. Yo me acuerdo que mi papá siempre me decía, y yo de niño, Oso, es que me dice Oso, Oso, te prometo esto, ¿no? Si tú cumples con tus deberes que tienes que hacer en la casa, te prometo tal cosa.
Y yo era algo para mí sumamente fuerte, era algo para mí sumamente importante decir, wow, o sea, si yo hago, hay una promesa, Él va a cumplir su promesa, o sea, Él está dando su palabra y dice, mi palabra es importante. Y yo aprendí que la palabra tiene poder y que las promesas, y cuando yo daba mi esfuerzo, y ojo acá, daba un esfuerzo, cumplía con las tareas, cumplía con lo que tenía que hacer en ese momento de las cosas que mi Padre terrenal me mandaba hacer y las cumples, Él cumplía su palabra, Él lo hacía. Y yo me quedé con eso y crecí con eso. Y para mí es tan importante las promesas. Para mí es algo, no prometo así a la ligera. Hacer una promesa, yo no las hago a la ligera y se recomiendo hacerlas a la ligera porque puede decepcionar el corazón. Puede dañar mucho el corazón porque tú piensas que esa persona lo va a cumplir. Te prometo tal cosa, como nosotros en la relación, amor, te prometo esto, y no lo cumplo, tu corazón se va a entristecer y viceversa. Y puede ocasionar un problema, puede ocasionar una situación de disgusto, una situación hasta cierto punto amarga. Pero lo mismo pasa con las promesas que Dios dejó en su palabra, porque recordemos, Dios mandó a tener padres terrenales en esta tierra, pero Él es nuestro Padre celestial. Sí. Él es Dios omnipotente, consejero y príncipe de paz. Y Él nos dejó promesas aquí en su palabra. Él nos dejó muchas cosas que Él prometió para nuestras vidas. Por un ejemplo, vamos a entrar. Romanos 8:28 dice su palabra, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a lo que conforma su propósito, son llamados. Y ojo acá, aquí la promesa la podemos empezar a desglosar para cada uno de ustedes, para nuestras vidas, para cada situación que estemos pasando. Y me van a decir, es que Marco, ¿cómo todo puede ayudar para bien, incluso las cosas malas? Incluso las situaciones que muchas veces pues no las vemos buenas. Puedes decir, pero es que pasó esto, pero para los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. La promesa que todo obra para bien está condicionada a los que amamos a Dios y a aquellos que son llamados conforme a su propósito. Y todos estamos llamados a un propósito, todos tenemos un propósito y también amamos a Dios. Y si me dices, pero qué fácil, a lo mejor no son personas, o dices que yo no tengo esa relación con Dios, pero puedes tenerla fácilmente al leer su palabra, relacionarte con Él, tener una pequeña oración y todas las cosas suceden para bien. Un ejemplo, podemos tener, es que a lo mejor el día de hoy lo que quería hacer en mi trabajo no salió, por más que no salió, pero a lo mejor Dios no permitió que saliera esa situación porque después entiendes y las cosas salen para bien. Exacto. Pero todo tiene una promesa y las promesas de Dios en la Biblia son numerosas, son variadas, ya iremos viendo adelante de este episodio cuáles son las promesas clave, cómo arrebatar esas promesas para nuestras vidas. Y algunas promesas incluyen vida eterna a través de Jesús, que es lo primero y lo más importante, es que nosotros tengamos acceso a la vida eterna, podemos tener perdón de pecados, sabiduría, paz, sanidad, prosperidad, relaciones interpersonales, como lo vimos, todas las promesas de Dios están aquí en su palabra y son hermosas. Y yo sé que Dios tiene una promesa para ti que estás viendo este episodio. No dudes que este episodio no es casualidad que lo hayas visto, no es casualidad que estemos hablando de promesas, sino es casualidad de las que estamos mencionando. Si tú quieres tomar una promesa para ti, tómala en este día y más adelante vamos a explicar y cómo tú puedes tomarlas para ti, mi querida Jimmy. Bueno, Jimita, y yo quiero dar seguimiento al tema pasado y también ver cómo es esto, pero ¿cuál es tu testimonio de ver la promesa cumplida en tu vida? Danos un testimonio de cómo has visto las promesas de Dios cumplidas y qué fue lo que hiciste también para que esas promesas se cumplieran en tu vida. Ok, sí, Marquito, pues mira, cuando yo llegué a conocer a Cristo y lo llegué a aceptar como nuestro Salvador y ser una nueva criatura, dejar las cosas viejas y saber que ya esas cosas son pasado, que ya no me representan ahora como nueva hija de Dios, creo que es lo más importante. Entendí que todo lo que Dios hace es bueno, ¿sí? Y en su perfecta voluntad, porque Él es bueno en esencia y en verdad. Y a veces, aunque nosotros no entendamos el por qué
algunas circunstancias que enfrentamos no nos salen como nosotros queremos, podemos descansar en la certeza de que Él tiene un propósito y Él sabe el por qué hace las cosas. Muy bien dijiste ahorita, a veces no entendemos, a veces no llegamos a comprender por qué Dios deja que pase o no pase en ciertas circunstancias, pero es porque Él tiene un propósito para nosotros. Él nos salva de ciertas cosas. Él, sí, a lo mejor queremos hacer este viaje, pero Él dice no y cierra puertas y ve varias cosas, es porque Él nos estaba salvando de algo que tal vez podía suceder, ¿no? Cuando llegamos a ser salvos y tener un corazón perdonador como el que Dios habla y un fresco fluir en el corazón y es sano, como dice la palabra en 1 de Juan 9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo creo que Dios nos perdona y limpia nuestros pecados, y es muy importante tener esta palabra siempre recordándola, porque Él tiene un proceso siempre con nosotros, ¿sabes? Amén, sí, así es. Y ser salvado es un regalo de Dios. Amén. Dios, cuando nos salva, nos limpia, y cuando nos limpia nos duele, pero somos salvos en su palabra y sabemos que Él tiene un propósito para nosotros. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo saber cuál es la promesa para mí? ¿Y cómo puedo aterrizarla en mi vida, en alguna situación que nosotros estemos pasando? Amén. Y bueno, antes de eso, pasar a esto, Guimita, a mí me encanta esto que mencionas: somos salvos por gracia, somos salvos por Él, y esa es de las promesas más importantes que dejó Dios a su vida, y es una promesa general para todos. Hay promesas, y ahorita que me preguntas, ¿sabes cuál es la promesa para mí? ¿Cómo puedo aterrizarla a mi vida? Hay dos tipos de promesas, los voy a decir rápidamente, este es un estudio un poquito más profundo, pero hay dos tipos de promesa. Están las promesas generales y o condicionales, y las promesas incondicionales. Una promesa incondicional fue la que acaba de decir Jimenita, que la salvación es para todos, que Dios tiene todo preparado para nosotros, para nuestras vidas, y que su amor es infinito, así como también fue una promesa general, una promesa sin condición, la que Dios dijo que Él no iba a destruir la tierra nunca más, a través de su palabra, después de lo que pasó con Noé, que lo vemos ahí en la Biblia. Esas son promesas generales, esas son promesas incondicionales que tenemos de Dios. Ahora bien, hay promesas condicionadas también a que nosotros no seamos personas perezosas. También Dios quiere que diga, ok, hijo mío, hija mía, yo te doy esta promesa. Y podemos encontrar miles de promesas en la palabra de Dios. Algunos historiadores, algunos expertos en la palabra, teólogos, mencionan que van de 6,000 a 7,000 promesas en la palabra. Ahora bien, como mencionó Jimenita, a ella Dios le dio una promesa y caemos o queremos que sea algo muy grande y extenso. Muchas veces siempre queremos esa palabra larga, extensa, que llegue alguien, no, te va a ir bien, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, y prácticamente que te diga tu vida, pero no, las cosas de Dios no funcionan así. Exacto. Dios no es un Dios de adivinación, Dios no es un Dios que te va a decir el futuro, no. Dios habla a través de su palabra, y puede ser un pequeño versículo, pequeñito, no tan grande, como por ejemplo Isaías 41:10, que dice su palabra: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y este versículo es una promesa hermosa, que su palabra que dice: siempre te ayudaré, siempre estaré contigo, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios. Dios lo dejó escrito en su palabra, y muchas veces decimos: sí, pero es que yo tengo temor, sí, pero yo eso, pero hay que trabajar en esa promesa. No desmayes porque yo soy tu Dios, dice, no desmayes, no flaqueemos, no nos desesperemos, no caigamos a lo mejor en pero es que no falló. No desmayemos, porque está escrito en su palabra que Él siempre nos ayudará, y debemos trabajar en las promesas. Si no tienes una promesa en tu vida, es momento de aplicarte, tomar acción para ver la promesa cumplida.
en tu vida. Y esto es hermoso, y hay muchas promesas, como también dice la de Mateo 6, si no me acuerdo, ¿sí? Vengan a mí los que estén cansados y trabajados y echen sus cargas sobre mí y yo los haré descansar. Y ahí es una condición. Y yo les pongo un ejemplo, pues ¿cuántos no se han cansado en el trabajo? ¿Cuántos no nos hemos cansado en la relación familiar? ¿Cuántos no nos hemos cansado en muchas casas? O sea, las cargas pueden ser 1000 cosas que nos estén pasando en la vida, en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en el trabajo, en la economía, en la salud. Y Dios nos dice, vengan a mí los que estén cansados y cargados. Y llegas a orar, llegas a decir, Señor, es que yo te traigo esta carga. Imagínate que tienes un costalito atrás, ¿no? Que vas cargando con un costal o una mochila muy pesada. Y esa es tu carga. Y te la quitas, llegas a y te la quitas y mientras oras, esa carga ya no te pesa. Pero terminas de orar y dices, Señor, otra vez, se me olvidó mi mochila, voy a agarrarla. Y agarras y ya te vas otra vez con tu carga. La condición está en poder dejar esas cargas en Dios. Dejarla ahí, dejarla donde ya, Señor, si ya no puedo con esta situación, yo te la entrego a ti y yo sé que tú vas a obrar en favor mío y vas a responder en favor de lo que tú tienes preparado. Como dice, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a su propósito, somos llamados. ¿Ven cómo todas las promesas de Dios se van uniendo? Cada una lleva a otra y la otra te va a llevar a otra, o así que valga la redundancia, pero son secuencias y Dios tiene todo ordenado para nuestras vidas. No dejemos que las situaciones nos amedrenten, que las situaciones nos dejen caer en temor, en angustia, en desesperación, en ansiedad, en depresión. Al contrario, es momento de aplicarnos, de tomar acción, de tomar esas promesas, de abrir tu vida. O es más, Dios es tan poderoso y misericordioso, y a mí me ha pasado que puede ser en TikTok, puede ser en Instagram, puede ser en Facebook, puede ser en YouTube, puede ser en muchos lados, y ahí te aparece un texto y es lo que necesitabas. Toma ese texto para ti y empieza a tomar acción y di, si esto salió, esta palabra la tomo para mí. Empieza a hacer la tuya. Y pues básicamente esta parte es de cómo son las promesas, qué son y cómo podemos aterrizar las promesas de Dios a nuestras vidas. Y fíjate que me llama mucho la atención, Marquito, que justamente yo cuando conocí al Señor, ese versículo fue el que me dio a mí. Ese es mi versículo favorito, base de mi vida, que es Isaías 41:10, porque cuando yo todavía no conocía al Señor, estaba en un punto muy bajo en donde yo decía, no, ya, o sea, ya, bye, se acabó mi vida, bye, ¿no? Y justamente me dieron ese texto en una tarjetita una vez, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Y yo dije, wow, y qué tan cierto es no desmayarnos, sino entregarle todas nuestras cargas a Dios, toda nuestra vida, porque a veces en nuestras fuerzas ya no se puede, pero en las fuerzas de Dios sí. Amén. En las fuerzas de Dios sí. Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre nos va a acompañar. Y Él va a estar a la diestra de nuestra justicia. Nos va a dar justicia. Nunca nos va a dejar avergonzados. Siempre va a estar con nosotros. Qué bonito lo que acabas de decir. Me recordó tantas cosas. Y ese versículo, les vuelvo a repetir, para mí es mi versículo base, mi versículo favorito, porque fue con el que Dios me salvó. Con Amén. el que yo fui salva. Y cuando yo entregué todo a Dios, todas mis cargas, toda mi vida, y dije, aquí está, yo ya no puedo, pero tú sí, todo cambió. Y sí, realmente vamos a seguir teniendo muchas cosas. Dios nos va a poner, a lo mejor vas subiendo un escaloncito, pero en ese escaloncito Dios te va a poner otra prueba más para decir, no desmayes, aquí estoy, confía en mí, entrégame todo lo que tú quieras, tus sueños, tus anhelos, tus miedos, todo entrégamelo a mí, yo voy a estar ahí contigo y yo tengo un propósito y una promesa para ti. Amén. Y qué hermoso es esto, Givita, que nos compartes. Y aquí es un testimonio fiel, te lo está contando alguien que lo vivió, que la promesa de Dios se hizo efectiva en su vida. Y llegó, como dices, llegó una tarjetita. Sí. Llegan las promesas de Dios, es lo que te digo, puede llegar pequeña. No necesitas que alguien llegue y ¡pum! Pero
ahí está. Y ahora yo te digo, Jimé, ¿cómo podemos conducirnos, ahorita te lo acabas de mencionar y siguiendo esto, cómo podemos conducirnos en las promesas de Dios? ¿Cómo conducir en eso que, como acabas de mencionar, lo que Dios te dio, ese texto, cómo te condujiste en el tiempo pasado y ahora cómo te conduces en las nuevas promesas que Dios tiene para ti? Les voy a leer un versículo que está en Romanos 8 del 14 al 17 que dice: los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo. Recibieron el Espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar Padre, Padre. Porque el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos junto con Cristo. Pero si compartimos su gloria, también hemos de participar de sus sufrimientos. Amén. ¿Y qué tan cierto es esta palabra? Necesitamos madurar y crecer en el Evangelio, así como dejar que el Señor limpie nuestras vidas, como yo te dije hace unos momentos. Es difícil, es doloroso cuando Dios limpia, cuando tú le entregas tu vida a Dios y cuando tú dices, aquí está mi vida, Dios, porque yo ya no puedo, va a doler y vas a pasar por muchas cosas, pero cuando tú le entregas eso a Dios y cuando tú le pides a oración que te ayude, le pides a Dios en una oración, en algo que te ayude, Él lo va a hacer, Él te va a salvar. Amén. Cuando te arrepientes de corazón, cuando tú abres tu corazón hacia Dios y tú dices, ¿sabes qué? Ya no puedo, Él te va a limpiar y va a limpiarte todo, va a dejar que, como justamente lo dije hace unos minutos pasados, Dios va a limpiar todo tu cuerpo y esas cosas viejas que estaban en tu pasado las va a quitar completamente. Amén. Y ya no va a dejar que tú dejes o vuelvas a repetir los errores o vuelvas a tener esos errores del pasado, porque ahora eres una nueva vida, una hija de Dios, eres una nueva persona en Dios. Eres nuevo, es su palabra, eres nueva criatura, Ajá. Las cosas viejas pasaron, ahora todos son hechas nuevas, así es su palabra. Exactamente, y es cierto. Es importante obedecer y tener un cambio radical, arrepentirnos de corazón y declarar que Jesús es el dueño de nuestra vida, es el dueño de todo lo que nos rodea y que tenemos un propósito. Y sabemos que Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Como lo hemos dicho, creo que Dios no es, Dios no es un Dios que reprende, no es un Dios que castiga, sino es un Dios de amor. Amén. Es un Dios que perdona y es un Dios que lo único que Él quiere es acercarnos hacia Él y que siempre tengamos nuestra mirada en Él y confiemos completamente en Él. Amén. Y qué hermoso es esta parte, y como bien descrita, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de misericordia. Tenemos un Dios tan grande, tan hermoso, tan magnificente, que es esto precioso, que sabemos que en Él tenemos confianza, que tenemos que seamos competentes, no por nosotros mismos, pero sino en Él, que nuestra competencia viene de Dios, todo viene de Él y estas promesas vienen de Él. Y aquí yo quiero abrir un poquito el preámbulo y abrir un poquito de cómo hay promesas que están por cumplirse, que Dios tiene preparadas para nosotros, que Dios tiene listas para que Dios se manifieste en favor de nosotros y en favor de lo que Él tiene preparado. Y es hermoso, querida Jimena, Sí. ¿Cómo se manifiesta Dios? ¿Cómo se ha manifestado Dios en tu vida? ¿Cómo es su poder, su magnificencia y verlo día a día, ver todo lo que Él tiene preparado para nosotros? Sí, realmente, Marquito, porque como tú dices, hasta en una pequeña cosita no necesita venir tal persona y decirte, ¿sabes qué va a pasar? Esto. Sí. No. Dios es
tan bueno y tan perfecto en las cosas Sí. que Él poquito a poco, yo como les compartí, esa pequeña tarjetita que me dieron donde venía ese Claro. versículo, y posteriormente 3 días después me invitan a un grupo donde conocí a una querida amiga que se llama Liz, que nos ve desde Toluca, y el libro, su grupo de oración de mujeres, que estaba leyendo era un libro que se llama, si no mal recuerdo, Mujer emocionalmente sana, algo así. Y en un versículo decía, bueno, en una parte del libro decía eso, que entreguemos nuestras cargas a Dios, que no dejemos sabotearnos, no dejemos de confiar en Él. Exactamente, y esto es parte de una madurez y debemos de madurar y crecer en el Evangelio, así como Sí, dejar así es. que el Señor limpie nuestra vida. También es importante obedecer y hacer un cambio en nosotros, arrepentirnos de corazón, declarar que Jesús es el dueño de nuestras vidas en todas las áreas. Y podemos decir una oración pequeña: Señor, dame gracia y favor y ayúdame a arrepentirme del corazón. Y queridos oyentes, querida audiencia, yo sí les digo algo. Las promesas de Dios son algo hermoso. Dios tiene miles de promesas y me va a decir, es que ¿cómo yo puedo obtener las promesas? Las promesas se obtienen leyendo su palabra, ya lo dijimos. O pueden llegar a través de esto, a través de aquello. Pero también a tomar acción. Yo vuelvo a lo mismo, a repetir lo que dije unos momentos. Hagamos que las promesas se cumplan. Hagamos que las promesas de Dios aterricen a nuestras vidas. Y vas a decir, sí, pero es que eso ya se cumplió. Por ejemplo, eso ya se cumplió en la vida del rey David. Eso ya se cumplió en la vida de Abraham. Eso ya se cumplió en Isaías, en Jeremías, en los profetas. Muchas de las promesas sí fueron cumplidas, pero no significa que en este tiempo las que leas hay promesas que Dios también tiene preparadas para ti que se van a cumplir en este tiempo. Como se cumplió en la vida de Jimenita con Isaías 41:10. Ella estaba pasando por un proceso difícil. Y la promesa de Dios ahí está, y la sucó, la ayudó. No tengas miedo, no tengas temor, porque yo soy tu mano derecha quien te sustenta. Sí. Y eso es hermoso y eso es glorioso. Como vemos también una que subimos en la semana, Jeremías 33:3, que ama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no habías visto. Esa es otra promesa. Pero ¿qué dice su palabra? Que ama a mí, porque si no que amas a Él, no, Dios no te va a revelar las cosas grandes y ocultas que tiene preparadas para tu vida. Y por decir ocultas no es nada malo, es nada. Simplemente hay cosas que no vemos en el corazón. Hay muchas promesas que Dios tiene para nuestras vidas, que Dios tiene para tu ministerio, que Dios tiene para ti. No son las mismas que a lo mejor que yo tengo, que Jimenita tiene, que ustedes tienen, que Isaac tiene, que ha estado con nosotros en el grupo, que varias personas. Cada quien tiene promesas diferentes porque cada quien tenemos un propósito diferente en Dios. Lo importante es buscar la promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Y un texto muy importante que es Josué 1:9, que yo creo que muchos se lo saben. Y aquí lo tengo y quiero leerlo rápidamente, porque también aquí hay una condición que muchas veces no vemos. Josué 1:6, ¿vale? Pues, esfuérzate y sé valiente, porque tú retirarás este pueblo por heredad de la tierra de la cual juré a tus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ojo acá, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ahora sí, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y todos nos encanta este texto. Yo creo que también es uno de los favoritos de muchas personas, de muchos conocedores, y incluso personas que dicen, es que no conozco la palabra, pero no he escuchado. Esfuérzate y sé valiente. Y mira, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Sí, aquí lo dice, Jehová, Dios nuestro estará contigo en todo lo que hagas. Pero ojo acá están las condiciones.
Las pruebas condicionadas, es una promesa condicionada. Dice, no te apartes de este libro de la ley, ni a diestra, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que seas próspero en todos tus caminos. A veces queremos ser prosperados en todos nuestros caminos, pero andamos a diestra y a siniestra, andamos bien distraídos. Sí, también es importante sí recalcar como no decir, ya Dios ya me dio esto, ya va. O sea, ya no voy a leer, ya no voy a estudiar, ya no voy a alabar, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a... O sea, no. Tenemos que continuar creciendo en la palabra de Dios, tenemos que esforzarnos, ser esforzados. Amén. En todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos, ponerlo a Él en primer lugar y seguir esforzándonos, porque aunque Dios diga, ok, en ese momento yo, por ejemplo, no tenía trabajo, ¿no? Me había quedado sin trabajo y yo decía, pues, ¿y ahora qué voy a hacer? Y pasaron 6 meses hasta que Dios me dijo, aquí está el trabajo. Para mí hubiera sido muy fácil decir, qué bueno, ya Dios me dio mi trabajo, ya, otra vez, voy a regresar a mi vida antigua. No, es volver, es estudiar, es prepararte Amén. para crecer en la palabra de Dios y Él va a cumplir cada una de las promesas que tiene para nosotros. Amén. Y cada propósito, cada anhelo que nosotros tenemos, Él las va a cumplir, pero como tú dices, hay que ser esforzados, como dice la palabra de Dios, hay que ser esforzados. Sí. Hay que seguir esforzándonos, seguir preparándonos, seguir yendo a nuestros grupos de oración, congregarnos. Es importante estudiar la palabra Amén. de Dios, así sea 1 minuto. Empezamos a veces con 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos en día, tarde, noche, y después créanme que te despiertas y lo primero que tu mente piensa es abrir la Biblia, leer, orar y continuar tu día. Para mí eso es lo más importante. Yo no puedo ahorita ya en mi día a día despertarme y agarrar luego el teléfono. No, o sea, yo me despierto y lo primero que hago es agarrar mi Biblia que mi querido y hermoso novio me regaló y es hermoso poder empezar tu día dándole gracias a Dios por las cosas que te va a dar en ese día y las cosas que te va a dar en tu vida próxima, ¿no? Exactamente, Givita. Y como bien mencionas y como dice aquí, esfuérzate y sé valiente. O sea, este camino es de valientes y este camino es de esforzados. Y también la vida, o sea, todo requiere un esfuerzo y todo requiere una valentía para hacer las cosas. Si tienes un proyecto, ya sea que tengas un emprendimiento, ya sea que estés iniciando en un nuevo trabajo, estés buscando un trabajo, busques superar, busques todo, esfuérzate y sé valiente para obtener las cosas. Y como dice aquí, no se apartará de tu boca este libro de la ley, de noche y de día meditarás en él y Dios hará prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. Y eso me encanta porque es la recompensa. Si vemos las condiciones, de esfuérzate y sé valiente. Esas son las condiciones. Y sé muy valiente. No apartarnos, leer y todo, pero la recompensa es que todo nos saldrá bien. Dios hará prosperar tu camino, Dios hará prosperar tu proyecto, tu emprendimiento, tu trabajo, tu salud, tu familia. Todo lo que necesites aquí está, pero simplemente hay que ser esforzarnos en las promesas, ser valiente para tomarlas, porque Dios tiene algo grande, hermoso, preparado para tu vida. No digas que no. Acepta lo que estás haciendo, acepta las promesas de Dios que tiene para tu vida. Y gracias, Jimita, por esta hermosa palabra que nos acabas de dar, esta hermosa enseñanza que antes de que yo hablara nos comentaste, de que animas también a la audiencia, de que los animamos, de verdad esto anima mi corazón mucho. Y yo quiero dejarles por último, y este es un texto que me encanta, y ojo acá, que está en Hebreos 6:12, dice su palabra, a fin de que no nos hagáis perezosos. Y llena muy bien lo que estábamos hablando. No nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Y qué hermoso es esto, porque aquí dice, no seamos perezosos, que dice, esforzados y valientes, mujeres, hombres, niños, adolescentes, esforzados y valientes, imitamos a los de la fe, imitamos a David, imitemos a José, imitemos a Abraham, porque
por la fe y la paciencia. Y ser pacientes también es muy importante. Vamos a heredar las promesas. Y yo sé que tú vas a heredar las promesas que Dios tiene para tu vida. Y pues bueno, les invitamos esta semana. El reto y la reflexión de esta semana es: busquen la palabra de Dios, cuál es la promesa que Dios tiene para ti, y oren en base en ese texto. Y si ya tienes ese texto, si dices, es que Dios me dio un texto hace mucho tiempo, vuelve a retomarlo, ora en él, pídenos ayuda en los comentarios. Si ya lo tienes, queremos orar por ti, queremos apoyarte a que esa promesa se cumpla en tu vida, porque es hermoso ver a otros hermanos, es precioso ver a otras personas, ver cómo Dios cumple las promesas en su vida. No seamos como aquellos que envidian, sino alegrarnos por ver las promesas cumplidas de Dios en su vida, mi querida Jimenita. Y pues bueno, haz la invitación tú a que nos sigan viendo, o algo más que tengas que decir, mi querida novia, adelante. No, pues nada, solamente invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. De verdad que el darnos un like para nosotros es valiosísimo, el que nos escuchen, que nos comenten. No saben cuánta felicidad nos dio a Marquito y a mí que nos hayan hecho una pregunta. Pregúntenos, de verdad. Para nosotros es un honor responderles, poder interactuar con ustedes de una forma tal vez más cercana, ya sea un mensaje, en un video, pero pregúntenos, para eso estamos, para ayudarlos. Oren muchísimo y síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, todo. También queremos orar por ustedes. Si tienen alguna necesidad, no se olviden de dejarnos sus comentarios, más bien sus peticiones en nuestros comentarios, y nosotros vamos a orar por ustedes también. Como siempre les digo, si quieren venir al grupo, son más que bienvenidos el lunes. Escríbanos si son de aquí de León, y nosotros les proporcionaremos todas las indicaciones para poder venir al grupo, ¿verdad? Así es, querida Jimenita, no se olviden de darnos un like, de verdad les agradecemos la audiencia, mandamos saludos a todas las personas que nos ven de los diferentes países, de las diferentes ciudades, de varios lugares. De verdad les agradecemos de todo su corazón por los hermosos comentarios que nos mandan, y los invitamos a seguir escuchándonos. Comparte este podcast. Si tienes a alguien en tu familia, si tienes algún conocido, amigos, compártelo. Vas a ver que también, si ha sido de bendición para ti este podcast, compártelo a alguien más. La bendición se trata de compartirse, no solamente a veces de quedarnos, es que me está llenando a mí. Si estás lleno de esto, si estás lleno, Dios te está llenando, compártelo a alguien más. Es como un plato de comida, si está lleno y rebosa, es momento de compartirlo a otra persona para que también esté lleno y coma de la palabra de Dios, que es hermosa, y de lo que nos estamos esforzando, y de las promesas que Dios tiene para Dios. Y pues bueno, querido podcast, sin más, agradecerles de todo corazón. Dios les bendiga en esta semana que inicia, que sea de mucha bendición para ustedes, y Dios les dé gracia y favor y los guarde en todo lo que hagan. Sean bendecidos, les mandamos un abrazo. Mi querida Gita, muchas gracias. A ti, Marquito. Hasta luego, hasta el siguiente episodio.